Hay una estrategia de marketing llamada publicidad de recuerdo, en la cual se hace la publicidad no para que los consumidores conozcan la marca ni conozcan el producto, porque ya es conocido, sino que se hace para recordar, para que venga a la mente, para fortalecer la lealtad, la fidelidad y la confianza a dicha marca. Y también se hace esta publicidad de recuerdo para que las nuevas generaciones se vayan acostumbrando. Coca-Cola, Nestlé, Playmobil y muchas más empresas hacen este tipo de publicidad. Seguimos estudiando la vida de José con nuestro versículo lema, que sabéis que tenemos que aprender de memoria, ya tenemos que saberlo, de Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y vamos a ver hoy el capítulo 48. Ya vimos anteriormente que toda la familia se traslada a Egipto y que José no hace uso de su posición de señor de la tierra. Él, como Zaphnath-Paneah, el segundo de todo Egipto, el segundo de Faraón, él puede haber ejercido posición de autoridad y haber puesto a sus hermanos en puestos importantes, haber dado palacios a cada uno, haber dado dinero, haber dado oro, como se dice actualmente, haberlos enchufado. Solo les da una tierra, una buena tierra, que también Faraón fue el que propuso, para que la trabajen, para que la cultiven, para que puedan criar el ganado, para que puedan vivir de forma honrada. Vimos también que la hambruna fue en aumento y José fue vendiendo los alimentos que tenía almacenados al pueblo de Egipto y a la gente que venía de fuera. Cuando a la gente se le acabó el dinero, cambiaron animales por comida, y cuando se acabaron los animales, vendieron su propia tierra a cambio de alimento. Y José les dejó vivir allí, que siguieran produciendo y que pagaran un 20% de impuestos, una quinta parte a modo de impuestos. Y dijimos también que ojalá pagásemos nada más una quinta parte de lo que ganamos, que pagamos hoy día bastante más. También decíamos que muchos, quizás sin mucho conocimiento, criticaron esta forma de actuar de José. Pero no hay más que ver la reacción de los afectados. La gente le dice a José: la vida nos ha dado. Vimos también al final del capítulo 47 que la escena cambia. Se nos dice que Jacob vivió 17 años en Egipto, los mismos años que tenía José cuando partió a ese país, y ya por fin fueron años de tranquilidad, años más sosegados, porque menuda vida movida tuvo el vuelo de Jacob. Cuando le quedaba poca vida, llama Jacob a José y le pide que cuando muera, que no lo entierre allí, que no lo entierre en Egipto, sino que se lo lleve al sepulcro de sus padres. Se lo hizo jurar. Y solo cuando José se lo juró, acaba diciendo el capítulo 47, entonces Israel se inclinó sobre la cabecera de la cama. Ya se quedó tranquilo, ya me lo ha jurado, que aquí no va a enterrar. Se recostó en la cama. Tiempo después vuelve a ocurrir otra escena entre Jacob, su hijo José, y esta vez los nietos, los hijos de José, Manasés y Efraín. Y vamos a leer el capítulo 48. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama, y dijo a José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán, y me bendijo, y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré, y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son.
como Rubén y Simeón serán míos. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua de tierra viniendo a Efrata, y la sepulté allí en el camino de Efrata, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo: ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre: son mis hijos, que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él les besó y les abrazó. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Y los tomó José a ambos, a Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham y Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo, y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Dios hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Si vimos que al final del capítulo 47 Jacob se recuesta, ahora dice el versículo 2 que se esforzó en sentarse sobre la cama porque venía su hijo. Era importante, de nuevo, lo que tenía que decirle a su hijo, y tenía que hacer ese sobreesfuerzo. No podía quedarse en la cama acostado, tenía que hacer el sobreesfuerzo de estar sentado, porque era importante lo que le tenía que decir a su hijo José. Y es que lo que tenía que decirle era nada más y nada menos que las promesas que Dios le había hecho, recordarle que esas promesas siguen vigentes, porque Dios es fiel y no cambia. Era algo fundamental, algo de urgencia, algo de emergencia. Por eso dice: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo: he aquí yo te haré crecer y multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. El Dios omnipotente. Me ha preguntado Juanmi cuando he llegado: ¿qué canción cantamos? Le digo: no lo sé, la que tú quieras. Y se han puesto a tocar la que hemos cantado. Y le he dicho: ¿de verdad vamos a cantar eso? Y se ha extrañado, diciendo: ¿qué pasa? ¿Que no te gusta? Digo: claro, que me encanta. Pero habíamos hablado de que Santo, Santo, Santo Señor omnipotente.
Dios omnipotente. En hebreo, el Shaddai es el que había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob, que de ellos sería un pueblo grande, que saldría una gran nación. En este caso, José no va solo a visitar a su padre enfermo, sino que se lleva a sus dos hijos, a Manasés el mayor y a Efraín el menor, y Jacob los bendice. Jacob los adopta como hijos suyos. Les dice: ahora tus dos hijos míos son, como son Rubén y Simeón, sus dos hijos primogénitos. Y por eso sabemos que la tribu de José luego se divide en dos, la de Manasés y la de Efraín, pasando por tanto a ser 13 tribus. Pero como la tribu de Leví, la tribu de los sacerdotes, no recibieron territorio, sino que habitaron con el resto de tribus, son 12 las que se repartirían luego la tierra prometida. Ese número 12 que es tan especial en la Biblia. 12 hijos, 12 tribus, 12 apóstoles, 12 son los príncipes de Ismael, 12 pilares en el altar de Moisés, 12 piedras en el pectoral del sumo sacerdote, 12 tortas de pan de la proposición, 12 bandejas de plata, 12 copas de plata y 12 cacerolas de oro para el servicio del tabernáculo. 12 espías fueron a investigar la tierra, 12 piedras conmemorativas, 12 gobernadores bajo Salomón, 12 piedras en el altar de Elías allá en el monte Carmelo, 12 grupos de músicos y cantantes para el culto de Israel. 12 más 12 horas tiene un día, 12 meses tiene un año. 12 hombres en Éfeso fueron llenos del Espíritu Santo. 144.000 sellados en Apocalipsis, siendo este número 12.000 por 12 tribus. El cielo tiene 12 puertas con 12 perlas y 12 ángeles en las puertas. La Nueva Jerusalén tiene 12 bases, cada una con el nombre de los 12 apóstoles del Cordero. Su longitud, anchura y altura son de 12.000 estadios. Y el árbol de la vida en el cielo tiene 12 frutos. Jacob adopta a los hijos de José como suyos y les da una bendición, al igual que a los hijos de Jacob. Trata a sus nietos como si fueran sus hijos. José recibe doble porción. Y Jacob, al ver a su hijo José, se acuerda de su esposa, se acuerda de Raquel, le viene a la mente Raquel, y le viene a la mente su muerte trágica al dar a luz a Benjamín. Posiblemente José se parecería a su madre, le daría un aire. Dice Jacob: se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, en Efrata, que es Belén. Jacob siempre llevó muy mal la muerte de su esposa Raquel. Jacob siempre llevó muy mal la desaparición de José. Y ahora tenía a su hijo delante de él, y no solamente a su hijo José, sino también a sus dos nietos, a Manasés y a Efraín. Jacob lo llama, se acercan a su abuelo, les abraza, les besa, le dice a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Mirad también en el versículo 12, qué bonito esto. El segundo hombre más poderoso de Egipto sacó a sus hijos de entre sus rodillas. José sacó a sus hijos de sus rodillas y se inclinó a tierra en actitud de respeto y reverencia ante su padre. Siempre tuvo un respeto grandísimo José por su padre Jacob. Y aquí Jacob hace una cosa extraña. Coge a los nenes, a los nietos, y pone al mayor a su derecha, a Manasés, y pone al menor a su izquierda. Esto era lo normal, porque el mayor, el primogénito, tenía que estar en la derecha, porque la derecha simbolizaba la fuerza. Era algo destinado para el primogénito, Manasés.
pero tiene aquí a Manasés y aquí y a Efraín, y en vez de poner las manos como tenía que ser, cruza las manos y le pone la mano derecha al pequeño, a Efraín. Tenía que haber sido al revés. Esto le molestó a José, hemos leído, y pensó, bueno, se habrá equivocado mi padre, y se lo dice, porque José ya sabía el follón tan grande que hubo años atrás por el tema de la bendición, por el tema de la primogenitura entre su padre y su tío Esaú. José ya sabía todo el follón que había tenido durante toda su vida con sus hermanos, porque su padre lo trató a él de forma diferente, porque era el favorito, era el preferido, y esto supuso que los hermanos lo vendieran. Y José no quería que esto volviera a suceder, pero Jacob no se había equivocado, sino que Jacob lo había hecho a propósito, lo había hecho de forma consciente, y de forma consciente le da una mayor bendición al menor, a Efraín. ¿Por qué? Era mejor Efraín que Manasés. No, son niños. No por mérito, es porque era la voluntad de Dios. Daros cuenta que comienza el capítulo hablando de Manasés y Efraín. En ese orden. Comienza Manasés y Efraín. Y desde entonces ya siempre va a ser al revés. Efraín y Manasés. De hecho, años después, la tribu de Efraín sería la más grande y poderosa de todas, llegando incluso a referirse a toda la nación del norte de Israel. Se identificaba la tribu de Efraín con todo el norte de Israel. Hermanos, si esta es la voluntad de Dios, que choca con la lógica humana, no es así, padre, le dice José, no es así, padre, es al revés. No es así, es al revés. Y le dice José, lo sé, hijo mío, lo sé. Su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. No es lo que queramos nosotros, es lo que quiera Dios en su soberanía y en su voluntad. Dios escogió a Abel antes que a Caín, escogió a Isaac antes que a Ismael, escogió a Jacob antes que a Esaú, escogió a José antes que a Rubén, escogió a Efraín antes que a Manasés, escogió a Moisés antes que a Aarón, escogió a David antes que a sus 7 hermanos. Hermanos, no es cuestión de méritos, es cuestión de soberanía. No es cuestión de que uno sea mejor o sea peor, que uno se lo merezca más o se lo merezca menos. No, es cuestión de que es la voluntad de Dios. Es cuestión de que el Dios omnipotente, el que hemos cantado, el Santo, 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 Señor omnipotente, el Shaddai, hace lo que quiere, porque es el Señor soberano. Hay una cosa muy curiosa, que a mí por lo menos me resulta muy, muy curiosa. Porque si luego vamos a Hebreos, ese capítulo que todos conocemos, Hebreos 11, los héroes de la fe, se menciona ya Jacob, por la fe Jacob. Pero el autor de Hebreos no menciona, por la fe Jacob estuvo en Peniel luchando con el ángel toda la noche y le ganó. No. Tampoco dice por la fe Jacob se le apareció Dios en Belén. No. Dice Hebreos 11:21, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Con toda la vida, todo lo que le sucedió a Jacob en toda su vida, el autor de Hebreo refleja por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró.
ya anciano, ya mayor, ya apenas veía, apenas podía levantarse de la cama, le suponía un sobreesfuerzo sentarse en la cama. Jacob se acuerda del Dios omnipotente, se acuerda de las promesas, pide bendición para sus nietos. Dice que Dios ha sido el que me ha hecho ver a mi hijo y a su descendencia. Es el que dice en el versículo 15, es Dios en cuya presencia tuvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal. Bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Y dice luego el versículo 21, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Veíamos al principio la publicidad de recuerdo. Ya hemos visto que Jacob le recuerda a su hijo José las promesas de Dios. Jacob no trata con su hijo José por última vez el tema de la herencia. Tampoco trata dónde lo van a enterrar, ya lo había dicho antes. Ni cómo tienen que encargarse de los negocios o cualquier otro tema secundario. Lo que lo que Jacob, con un gran sobreesfuerzo, se sienta en la cama para hablar con su hijo, es para recordar las promesas de Dios que le había hecho a Abraham e Isaac. Lo que habla con José es que Dios me bendijo y me dijo, y luego le cuenta lo que le dijo Dios. Hermano, nosotros todos los domingos recordamos el sacrificio de Cristo, todos los domingos. Primero lo hacemos porque es un mandato divino, y segundo porque sirve para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza. Y los niños desde bien pequeños ven y saben lo que hacemos. Venimos los domingos a contar y a recordar y a decir lo que Dios ha dicho a través de su palabra. No venimos a contar nuestra semana, ni nuestra experiencia, ni cómo nos ha ido. Que por supuesto que también está bien que nos preguntamos cómo nos va. Pero venimos sobre todas las cosas a hablar de Dios y ver lo que Él nos dice en su palabra. Y contar a los que vienen de fuera, a los niños, a los jóvenes, a los mayores, a los más mayores, lo que Dios dice en su palabra. Esto es impresionante y es más importante de lo que parece. José al borde de la muerte, Jacob, que me confundo, Jacob al borde de la muerte, no se lamenta, no tiene miedo, no duda, no se preocupa por lo secundario, sino que habla a su hijo y a sus nietos acerca del Dios omnipotente. Si recordamos y echáramos la vista atrás, bastantes capítulos atrás de Génesis, y viéramos la primera vez que Jacob habla de Dios, seguro que lo sabríais cuál es. La primera vez que Jacob habla de Dios es allá en el capítulo 27. Y Jacob por primera vez menciona a Dios para mentir a su padre Isaac y robarle la primogenitura a su hermano Saúl. Siendo ya Isaac mayor y casi ciego, sabéis la historia, manda Jacob a Esaú para que le traiga caza, le prepare un guiso y después te bendigo. Esaú se va y la madre Rebeca le dice que se haga pasar Jacob por su hermano, que se ponga aquí pelo, que coja un animal de ahí del ganado, que lo mate y preparan el guiso. El padre ya mayor no veía bien, le dice: ¿cómo es que has venido tan pronto? Y aquí es cuando Jacob menciona por primera vez a Dios. Porque Jehová tu Dios
hizo que la encontrase la caza delante de mí. Primera vez que Jacob menciona a Dios es para mentir a su padre y para robarle la bendición a su hermano. Y no estamos hablando de un joven. Haciendo números, que me gustan los números, tenía Jacob aproximadamente 77 años cuando engañó a su padre y a su hermano. Tenía casi 80 años. Y ahora en el capítulo 49, muchísimos años después, exactamente 70 años después, ya con Jacob con 147 años, ahora el anciano y el casi ciego es él. Y ahora habla de Dios a sus hijos y a sus nietos para recordar la fidelidad, el amor, la omnipotencia y las promesas de Dios. Menuda vida y menudo cambio. Porque ya no es Jacob el suplantador, sino que es Israel el que lucha con Dios. Esta escena entrañable entre padre e hijo creo que debe hacernos pensar en el legado espiritual que queremos dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Puedes llevar a tus hijos al mejor colegio, al mejor instituto y a la mejor universidad. Le puedes pagar a tu hijo el mejor máster en el extranjero. Le puedes dejar una buena herencia, un piso, una cartilla llena de dinero. Le puedes dejar 1000 olivas a tu hijo. Y no digo que esté mal. Si me lo dejan, mejor. Pero la mejor herencia que un padre puede dejar a un hijo o a sus nietos también es enseñarles el camino de la salvación, es hablarles del Evangelio, que crean en Jesús como Señor y Salvador en sus vidas. Si eres un abuelo y tienes nietos, pues háblales de Jesús. La semilla estará plantada. Y ya sabéis que el crecimiento lo da Dios cuando Él quiere. Hermanos, que seamos personas e iglesias que sigamos transmitiendo con fidelidad el mensaje del Evangelio. Que sigamos recordando todos los domingos, el sacrificio de Cristo. Que sigamos leyendo por muchísimos años 1 Corintios 11. Y cuando nos pregunten por qué leemos siempre el mismo pasaje, que digamos para recordar, para hacer memoria, para anunciar, para proclamar la muerte del Señor Jesús por cada uno de nosotros. A Él sea la gloria. Amén.